Hay golpes que no suenan fuerte. No son como una explosión, ni como un accidente, ni como un grito. Amigos, escriban en los comentarios el país desde el que están con nosotros. Gracias por apoyar el canal y por la suscripción. Que disfruten viendo. Son como un silencio repentino. Como una habitación vacía en la que alguien estuvo hace un instante. Carlos no recordaba el camino desde el hospital en Madrid. Se aferraba al volante, pero no a la vida. El mundo pasaba tras la ventana. La gente cruzaba la calle, las farolas brillaban, los coches zumbaban. Y por dentro, como si alguien hubiera pulsado pausa. Las palabras del médico no se repetían en su mente. Simplemente flotaban allí. 8 palabras que lo destruyeron todo. Hicimos todo lo que pudimos. Lo siento. Y después, el vacío. En casa reinaba el silencio. Los niños dormían. En la cocina parpadeaba la luz de una lámpara de noche. Y en medio de la mesa, un dibujo infantil. Un corazón. Y dentro del corazón, la frase: Jesús está con nosotros. Se sentó a la mesa como un extraño en su propio hogar. En la estantería estaba la Biblia. Llevaba mucho tiempo sin abrirse. Alargó la mano, y se detuvo. Demasiado. Demasiado doloroso leer palabras que hablan de esperanza cuando el corazón está en ruinas. Y, sin embargo, la Biblia estaba allí. No leída, pero no olvidada. A la mañana siguiente, los mismos movimientos. La tetera. Los platos vacíos. Las mochilas escolares. El silencio. Hacía todo mecánicamente. Como un actor que hace tiempo olvidó su papel, pero aún sigue en el escenario. Por la noche, cuando los niños ya dormían, volvió a sentarse a la mesa. Y su mirada cayó sobre la misma Biblia. La abrió al azar. Sin esperar nada. Solo un gesto. Un movimiento de desesperación. Y allí estaba, el Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Lo leyó una vez. Luego otra. No hubo alivio inmediato. Pero en el corazón, algo respondió. Como un leve golpeteo en una puerta cerrada desde hace mucho tiempo. Comenzó a hacerlo cada noche. Abría. Leía. No siempre entendía. Pero no se detenía. Porque la herida no sanaba, pero tampoco empeoraba. Y eso ya era algo. Una noche, especial. Abrió el libro de Job. Leyó largo rato. Y por primera vez en muchos días no pensó en sí mismo. Pensó en un hombre que lo perdió todo, y aún así permaneció fiel. Entonces llegó el pensamiento: tal vez la Biblia no sea un libro para los felices. Es un libro para los que sufren. Carlos no oró en voz alta. No pidió nada. Pero se quedó con el libro abierto mucho tiempo. El silencio ya no lo aplastaba. Se convirtió en un espacio. Un espacio donde Dios estaba cerca. Por la mañana hizo algo inesperado. Metió la Biblia en su mochila. La llevó consigo al trabajo. No para mostrarla. Solo para que estuviera cerca. Durante todos esos días no hablaba de su dolor. Pero la palabra le hablaba a él. No fuerte. No con insistencia. Sino suavemente. Como una medicina que no quema, pero actúa. Como una luz que no ciega, pero ilumina el camino. Empezó a notar, algo cambiaba. Los niños estaban más tranquilos. No sabían que su padre leía la escritura. Pero veían que su padre volvía a sentarse con ellos. Volvía a preparar la cena. Volvía a mirarlos a los ojos. No era la curación. Era el primer paso. Porque el dolor no desaparece de inmediato. Pero comienza a perder su poder. Y todo empezó con una frase. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Aquella misma noche, cuando los niños ya dormían, Carlos recordó. Alguna vez había leído el Evangelio de Lucas. Había un momento que entonces lo sorprendió. Jesús lloró. El mismo Hijo de Dios, y lloró. Abrió la Biblia al azar, intentando encontrar ese pasaje. Pero encontró otro. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Carlos pensó. Tal vez Dios no espera nuestra fuerza. No espera la oración perfecta. Solo espera que vengamos.
A veces, sin palabras. Sin fe. Solo con lo que tenemos. Un corazón roto y silencio. Al día siguiente habló por primera vez con un amigo de confianza. Le contó sobre la pérdida, sobre el silencio, sobre la Biblia. El amigo guardó silencio. Luego simplemente dijo: pensé que nunca lo compartirías. Resultó que el dolor une. Que otros también habían pasado por valles oscuros. Y que cuando uno se abre, Dios actúa a través de los demás. Esa noche Carlos dio otro paso. Abrió el portátil y escribió en una hoja: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. La pegó sobre la cama. Para verla cada mañana y cada noche. Para no olvidar. No se convirtió en otro hombre en una sola noche. Pero algo en él comenzó a cambiar. Y lo más importante, entendió: el corazón no tiene que estar entero para que Dios esté cerca. Al contrario. Es precisamente en las grietas donde aparece la luz. El domingo siguiente Carlos entró por primera vez en mucho tiempo a una iglesia en Sevilla. No para la misa, ya había terminado. Solo entró. En el último banco estaba sentada una mujer mayor. Susurraba una oración. En el banco de delante, una Biblia abierta. Y en ese momento comprendió: no era el único que buscaba paz. No era el único que venía no con fuerza, sino con silencio. Quiso marcharse, pero se quedó. Se sentó. No oró, no pensó. Solo estuvo allí. Y en su mente giraba una frase: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Después del servicio se acercó el pastor. No preguntó nada. Solo saludó. Sonrió. Carlos no recuerda con exactitud de qué hablaron. Pero recuerda las palabras. No intentes ser fuerte. Solo sé sincero. Esa noche Carlos abrió la Biblia al azar. Y se encontró con un salmo. Cuando tengo miedo, en ti confío. Esas palabras se convirtieron en una señal. Comprendió: no hace falta ser un héroe para acercarse a Dios. Hay que ser auténtico. Esa misma semana se apuntó a un grupo de hombres en la iglesia. Allí se reunían distintos: un albañil, un conductor, un informático, un militar. Cada uno con su propia historia. Y cuanto más escuchaba, menos le parecía que su dolor fuera único. Quedó claro: el dolor no aísla, une. Una noche, uno de los hombres dijo una frase que quedó grabada: siempre queremos respuestas. Pero Dios muchas veces nos da personas. Carlos reflexionó. Porque en verdad, hablaba la palabra de Dios. Pero también hablaban aquellos que habían recorrido caminos parecidos. Decían con palabras sencillas: te entiendo, yo estuve allí, yo también tuve miedo. Y esas frases simples rompían el silencio del corazón mejor que el sermón más elocuente. Un día, su hijo, al verlo leer la Biblia en la cocina, preguntó: Papá, ¿estás otra vez con Jesús? No era una pregunta. Era esperanza. Porque un niño no ve solo acciones, percibe la atmósfera. Y cuando papá está con Dios, la casa se llena de luz. Ese mismo día Carlos entró en una librería. Escogió una Biblia infantil. Por la noche la leyeron juntos. Y en ese momento Carlos entendió: no solo se estaba curando él, estaba transmitiendo algo más. Su dolor no se quedó dentro. Se convirtió en un puente hacia una relación más profunda con su propio hijo. Unos días después recibió un mensaje. Un viejo amigo, con el que hacía mucho que no hablaba, le escribió: hermano, vi tu publicación con la escritura. No sé por qué, pero me tocó. ¿Podemos hablar? Carlos miró la pantalla durante largo rato. Y respondió: sí. Yo tampoco sé por qué, pero sé a quién le importamos los dos. Aquella noche hablaron más de 2 horas. No de religión. De dolor, de pérdida, de sueños rotos, y de cómo en todo ello la palabra de Dios se hace real. Una palabra que se lee no solo por la mañana, sino también de noche. No solo en el templo, sino en la cocina. No solo en fiestas, sino en los días más oscuros. Comprendió: cuando permites que la Biblia te toque, toca también a otros a través de ti. Tu dolor, vivido con Dios, se convierte en apoyo para los que todavía buscan. Con el tiempo, en otra reunión del grupo,
Carlos contó su historia. Por primera vez completa. Sin adornos. Y en lugar de silencio, escuchó. Gracias. Tu historia es como el eco de la mía. Esas palabras se quedaron con él. Como prueba de que incluso un corazón roto puede resonar, si en él habita la esperanza. Volvió a casa. Cansado, pero no solo. Alzó los ojos al cielo y pensó. Señor, gracias porque tu palabra no solo sana, une. La semana siguiente Carlos decidió salir a caminar por la mañana en Valencia. No porque tuviera que ir a algún sitio. Solo porque deseaba silencio. Pero no ese que ahoga, sino el que habla. El parque estaba todavía medio vacío. Solo 2 mujeres paseaban a sus perros, y 3 corredores se estiraban junto a un banco. El aire era fresco, con olor a tierra húmeda. Los árboles ya despertaban, los brotes verdes asomaban entre las ramas, y sobre todo ello el cielo del amanecer se teñía de colores suaves. Carlos se sentó, y escuchó, no a sí mismo, sino a todo alrededor. El silencio estaba lleno, sin palabras, pero en él había de todo, dolor, paz, espera. Recordó la Escritura. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. En ese momento el silencio no era vacío. Era un espacio donde Dios podía hablar. Sin ruido, sin drama, sin explosión de emociones. Simplemente, como el amanecer. Seguro, suave, inevitable. Recordó cómo antes huía del silencio. Siempre encendía música, la televisión, las noticias. Cualquier cosa para no oírse a sí mismo. Porque cuando alrededor hay silencio, empieza a hablar lo que llevas dentro. Pero esa vez no huyó. Y por primera vez escuchó cómo el silencio se convertía en oración. Al día siguiente leyó un breve pasaje del profeta Isaías. En la conversión y la calma está vuestra salvación. En la quietud y en la confianza, vuestra fuerza. Volvió a salir al parque. Pero esta vez llevó un termo de café y una libreta pequeña. Se sentó en el mismo banco. Y empezó a escribir. No sobre problemas, sino sobre aquello por lo que estaba agradecido. En la primera página, solo 5 palabras. Estoy vivo. No estoy solo. De repente comprendió. No necesita esperar a que la vida sea perfecta para sentir paz. La paz llega no cuando todo está resuelto, sino cuando decides confiar en Dios, incluso en la incertidumbre. Y tomó esa decisión. Silenciosa. Sin fanfarrias. Simplemente dijo, Señor, no sé qué vendrá después, pero estoy contigo. Y eso basta. Y comenzó un nuevo ritmo. Cada mañana, con la palabra. No necesariamente mucho tiempo. Lo importante, con sinceridad. 5 minutos de silencio. Y una breve oración. Háblame hoy, Señor. Y ayúdame a verte en los detalles. Y ocurrió algo inesperado. Empezó a notar lo que antes no veía. La sonrisa del cajero, la mirada de un niño en la parada, los colores del cielo al atardecer, un pájaro en la ventana. Lo ordinario, se convirtió en testimonio. La palabra de Dios no solo resonaba en las páginas, también hacía eco en el mundo alrededor. Y Carlos aprendió a verlo no solo en el templo, sino en lo cotidiano. Porque donde hay silencio y un corazón dispuesto a escuchar, allí Dios ya habla. Una tarde, sentado en casa a la luz de una vela, oyó como su hijo leía en voz alta. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Carlos sonrió. No respondió. Solo escuchó. Porque las palabras en labios de un niño ya no son solo texto. Son semilla que germina. Y entendió. El silencio no es el final. Es el comienzo de un diálogo más profundo. Con Dios, consigo mismo, con los demás. Porque cuando dejas de gritar, empiezas a oír. Un día vio a un anciano que se sentaba cada día en un banco junto al lago. Se acercó. Se sentó a su lado. ¿Viene usted mucho aquí? Cada día. Desde hace 20 años. ¿Y qué hace aquí? Escucho. El silencio es mi interlocutor. Pero a veces, también responde el Señor. Permanecieron allí en silencio casi 1 hora. Ni una palabra. Pero Carlos salió de ese lugar lleno.
Ahora el silencio ya no era para él un miedo, sino un amigo. Y cada vez que el dolor volvía a apretar su corazón, no huía. Se detenía. Y escuchaba. Porque el silencio habla. Y muchas veces, lo más importante. A la mañana siguiente Carlos abrió la Biblia como de costumbre. Pero ese día su mirada cayó sobre un pasaje de la Carta de Santiago. La fe sin obras está muerta. Lo leyó 2 veces. Luego una más. Y sintió, había llegado el momento no solo de escuchar y reflexionar. Había llegado el momento de actuar. Hasta entonces su fe había sido algo interior. Oración, silencio, palabra. Pero ahora crecía en él la sensación. Si Dios me consuela, ¿no debería yo también ser alguien que consuela a otros? Todo comenzó de manera sencilla. Carlos decidió ayudar a su vecina, una mujer mayor del 5º piso. Hacía tiempo que no podía ir al supermercado. Él le ofreció: Doña Carmen, escriba la lista, yo lo traigo todo. La mujer se sorprendió, incluso se turbó. Y luego lloró. Nadie me había preguntado esto desde hacía medio año. Aquellas lágrimas no eran por el pan o las manzanas. Eran porque alguien por fin la veía, no como una carga, sino como una persona. Y eso fue solo el inicio. Más tarde, un conocido necesitaba un portátil para las clases online. Carlos recordó que tenía uno viejo, pero que funcionaba. Lo limpió, lo configuró, y se lo dio. No pretendía convertirse en voluntario ni en servidor. Solo hacía lo que podía. Pero cada vez sentía, con esos gestos sencillos venía la paz. Como si la fe, que había madurado durante mucho tiempo en silencio, finalmente empezara a brotar hacia afuera. Una tarde oyó como su hija le decía a su hermano: «Papá otra vez fue a llevar luz». Y sonrió, porque incluso esa expresión infantil era verdadera. Porque en realidad, llevar luz no es cuestión de heroísmo. Es cuestión de elecciones diarias. Otro día volvía a casa cuando vio en la entrada del edificio a un hombre, sucio, agotado. Carlos pasó de largo. Pero algo en su interior no lo dejó tranquilo. Se detuvo. Volvió atrás. «Perdón. ¿Busca algo?» El hombre levantó los ojos. «Comida. O quizás solo un poco de humanidad». Carlos asintió en silencio y lo invitó a la cocina. Preparó té, le dio de comer. Resultó ser un antiguo profesor de historia. Lo había perdido todo en 2 años. Carlos no preguntó detalles. No dio consejos. Solo escuchó. Y cuando aquel hombre se fue, dijo: «Hoy, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí inútil». Después de esa noche Carlos tomó una nueva costumbre. Una tarde a la semana, puertas abiertas. No para fiestas ni bullicio, sino para que alguien pudiera sentirse un poco más aliviado. Simple, sincero, sin anuncios. Al principio venían unos pocos. Luego más. Alguien se sentaba en silencio en la cocina con un té. Otro leía un salmo en voz alta. A veces, simplemente escuchaban música. Los vecinos al principio se sorprendían. Pero con el tiempo empezaron a traer dulces, mermeladas, o incluso solo venían a sentarse en silencio. Y Carlos comprendió, la fe no tiene que ser grande. Tiene que estar viva. Un día su hijo trajo una nota de la escuela. «Papá, la maestra nos pidió que escribiéramos sobre un ejemplo de verdadera bondad. Yo escribí sobre ti». Carlos no contestó. Pero esa noche se quedó mucho rato mirando al techo. Y susurró: «Gracias, Señor, por enseñarme a actuar no por fuerza, sino por amor. En la Escritura está escrito: porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber». Antes Carlos leía esas palabras como una metáfora. Ahora, como una invitación. A vivir el Evangelio no solo en pensamientos, sino en acciones. Su fe ya no era solo medicina para el alma. Se había convertido en motor. Había dejado de ser únicamente respuesta al dolor. Se había transformado en fuente de fuerza. Y notaba: cuanto más das, más te llenas. Como si el corazón sanara no solo recibiendo, sino también dando. Un día recibió un mensaje. La misma vecina, doña Carmen, escribió: «Gracias por no dejarme sola. He empezado a leer los salmos.
Cada vez, paz. Carlos no respondió enseguida. Simplemente volvió a leer aquel pasaje de Santiago. La fe sin obras está muerta. Y luego añadió en su cuaderno otra frase. Vivir es creer tan profundamente que actuar se vuelve inevitable. Era un día cualquiera. Carlos volvía del supermercado a su casa en Barcelona, cuando en el portal lo esperaba su vecina del piso de abajo. Tenía en las manos la Biblia, la misma que él le había regalado 3 semanas atrás. No lo entiendo todo, dijo en voz baja, pero, por alguna razón, cuando leo, me siento más tranquila. Carlos asintió. Sonrió. Y comprendió, a veces las palabras más profundas son las que resuenan entre líneas. Recordó cómo había comenzado todo. Un corazón herido. El silencio. El miedo. Y la palabra que se convirtió en luz. Él no había cambiado el mundo. Pero había cambiado él mismo. Y eso tocó a otros. Aquella noche abrió el libro de Lamentaciones de Jeremías. El mismo que había leído en las primeras semanas de su dolor. Allí, en medio de la oscuridad, sonaban estas palabras. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan. Lo leyó, y sintió que su corazón respondía, amén. Porque la misericordia no es solo perdón. Es un nuevo aliento después de una noche oscura. Es fuerza cuando creías que ya no podías más. Es la compañía de quienes están a tu lado cuando piensas que estás solo. Carlos se sentó en la cocina. Frente a él, una taza de té, la lámpara encendida y el silencio. Pero ahora era otro silencio. No vacío, sino lleno. Su hijo entró despacio en la habitación. Papá, ¿puedo leer contigo? Claro, hijo. Leían juntos el Salmo 23. Y cuando el niño llegó al versículo, aunque pase por el valle más tenebroso, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Puedo memorizarlo? Preguntó. Carlos asintió. Y pensó. Un día esas palabras lo habían sostenido a él. Ahora, las transmitía. El domingo siguiente, en la iglesia, el pastor dijo: tendremos una noche de testimonios. ¿Quién quiere compartir lo que Dios ha hecho en su vida? Carlos no era orador. Pero algo en él se levantó. Salió al frente. Y sin adornos, sin teatro, simplemente contó como un corazón, roto, había comenzado a sanar. A través de la palabra de Dios. Del silencio. De la acción. La gente escuchaba. Algunos inclinaban la cabeza, otros secaban una lágrima. Pero Carlos veía lo esencial. En las miradas había respuesta. No lástima, sino comunión. Porque el dolor no aísla. Une. Y cuando un alma da testimonio de sanidad, otras encuentran esperanza. Después del culto se le acercó una joven. Llevaba un cuaderno en la mano. Llevo días pensando en rendirme. Pero usted dijo que la Biblia sana. ¿De verdad lo cree? Lo creo aún, respondió Carlos. No temo a las heridas, porque conozco al médico. Vio cómo su mirada se iluminaba un poco. No porque el dolor desapareciera, sino porque ya no estaba sola. Esa noche Carlos escribió en su diario: el dolor no es un punto final. Es una coma, tras la cual viene la obra de Dios. Porque la verdadera sanidad no consiste en que el dolor ya no exista, sino en que ya no gobierne. No dicta cómo vivir. No tiene la última palabra. Carlos sabía. Vendrían todavía días difíciles. Pero él ya no sería el mismo. Porque la palabra se había convertido en su fundamento. Y todo lo que estaba destruido, Dios había empezado a reconstruir, primero dentro de él. Su historia no fue un acontecimiento sensacional. Pero era verdadera. Y lo verdadero, toca. Una vez dirigió una reunión en un grupo de hogar. Jóvenes, adultos, ancianos. Y todos escuchaban, no su experiencia, sino su palabra. Porque lo esencial no es el héroe de la historia, sino el autor. Terminó la velada de manera sencilla. Cuando el corazón duele, no huyáis. No os escondáis. Abrid su palabra. Dejad que os toque. Porque Dios no promete un camino fácil. Pero promete estar cerca. Y cuando alguien del grupo le preguntó:
¿Y cómo sabe que la sanidad es real? Sonrió, porque se reír de nuevo. Y llorar, no de desesperación, sino de gratitud. Aquella noche no puso un punto final. Porque la historia continúa. Cada mañana. En cada uno que permite a la Biblia hablar. Y sanar. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.